Buenas tardes. Hoy vamos a dar el tema cálculo relacional, que es otro lenguaje de consultas, así como vimos la semana pasada álgebra relacional. Esta semana vamos a ver cálculo. Dentro de los temas que vamos a ver en esta clase, primero vamos a hablar un poquitito en general de los lenguajes de consulta, cosas que en realidad afectan a álgebra también y a cálculo. Y luego nos meteremos de lleno en lo que es el cálculo relacional de tuplas, que es el lenguaje que más vamos a usar, aunque después también, además de hablar de fórmulas seguras, también vamos a hablar de otro tipo de cálculo relacional, pero poquito, porque en realidad el que vamos a usar, el que usamos en el curso es el cálculo de tuplas. ¿Tá? Bueno, en cuanto a los lenguajes, esto les digo nuevamente, esto es general también en cuanto a álgebra relacional, que es lo que ya vimos, y en cuanto a SQL, que es lo que vamos a ver la semana que viene. Un poco recordando este esquema, ¿se acuerdan que veíamos? En donde teníamos el proceso de construcción de un sistema de información, entonces, donde primero hacíamos el análisis y diseño, construíamos el esquema conceptual, luego el esquema lógico. Todavía no trabajamos, no dimos este tema, diseño lógico, que es el tema que va a venir después. Después de todo lo que son consultas va a venir diseño lógico, esto todavía no lo vimos. Pero bueno, en este proceso, luego que se implementa la base de datos, viene la parte de los procesos que son los que interactúan con los datos. Y estos lenguajes de consulta que estamos viendo, si tenemos que ubicar en este esquema en dónde estaríamos parados o en dónde estaría eso, bueno, estaría acá, en la parte de los procesos. ¿De acuerdo? Bueno, en general, con respecto a los lenguajes de consulta en el modelo relacional, que es lo que estamos trabajando, bueno, a veces decimos QL por Query Language, la idea básica de estos lenguajes es que tenemos las tablas de la base de datos, se expresa una consulta a esas tablas, ¿no? Y la consulta va a dar como resultado nuevas tablas, ¿está? Al vuelo. ¿Qué quiere decir al vuelo? Esa es una traducción que en inglés se dice mucho on the fly, que es cuando con los datos, tenemos los datos como en memoria, pero no se almacenan, ¿no? Entonces, la idea de estos lenguajes es, hago una consulta a algo que está en la base de datos, que son las tablas, esa consulta me va a dar algo que también es una tabla como resultado, pero es al vuelo en el sentido de que no es una tabla que me quede almacenada en la base de datos. Esto es cómo se conceptualiza, ¿no? En realidad igual estamos hablando de tanto álgebra como cálculo son lenguajes teóricos, que no estamos, que no son lenguajes que estamos procesando en la computadora, ¿verdad? Son lenguajes teóricos, pero tienen esta idea, ¿tá? Bueno, cuando vemos estos lenguajes de consulta vamos presentando los constructores, como hicimos con el álgebra relacional, y para cada constructor necesitamos explicar cuál es el esquema que me queda en el resultado y qué tuplas son las que van a estar en ese resultado. Y así se acuerdan que lo fuimos haciendo con álgebra relacional, donde podíamos claramente darnos cuenta cuál iba a ser el esquema del resultado y qué tuplas estarían o iban a estar incluidas en ese esquema, en el esquema del resultado. Lo otro, también general de estos lenguajes, es que siempre definimos la sintaxis y la semántica, ¿no? De cada uno de, la sintaxis y la semántica de cada uno de de las expresiones que tengamos en ese lenguaje. Entonces la sintaxis es, bueno, por ejemplo, en álgebra, cuando decíamos la selección y poníamos esa letra que creo que es sigma, esa es la sintaxis, ¿verdad? Para la selección, y decimos sigma y lleva una condición, y la condición se escribe de tal manera, todo eso es la sintaxis. Y la semántica es, bueno, ¿qué significa eso que estamos haciendo con esos constructores del lenguaje? Esa es la semántica. Pero hay otro aspecto, como dice acá, que también es muy importante en estos lenguajes, que se le llama la pragmática,
que tiene que ver con que yo sepa utilizar bien el lenguaje, ¿no? Porque se refiere a, bueno, además de la sintaxis y la semántica, hay un contexto que va a influir en cómo uso el lenguaje y qué resultados me va a dar lo que yo haga con el lenguaje, ¿tá? Y ese contexto es fundamentalmente cómo es mi esquema y qué restricciones tiene mi esquema, ¿tá? Y cuál es el significado para las personas que interpretan esos datos, cuál es el significado. Por ejemplo, si tengo cédula, nombre, dirección, bueno, entender que ese es mi esquema y qué significa. Bueno, son de las personas, por ejemplo, de los empleados de una empresa. La cédula es la clave en esa tabla, eso sería una típica restricción importante, ¿no? ¿Cuál es la clave? Y todo eso es importante a la hora de usar el lenguaje de consultas y hacerlo correctamente para que no me devuelva resultados incorrectos, ¿tá? Entonces, no es solamente entender entonces cómo es el lenguaje, cuál es su sintaxis, cuál es su semántica, sino también a la hora de utilizarlo, entender muy bien cómo es el esquema y cómo es el significado de esos datos que tengo en mi base de datos, ¿tá? Y un poco eso fue lo que estuvimos haciendo la clase pasada cuando hacíamos ejercicios y poníamos primero el esquema, entendíamos muy bien cómo era ese esquema, cuáles eran las claves, y bueno, lo que yo siempre digo, conceptualizar bien eso que tenemos ahí para luego poder hacer bien las consultas, ¿tá? Eso es entonces a lo que se refiere esto de la pragmática. Y ahora sí, entonces nos metemos en el tema cálculo relacional. Bueno, ¿de qué se trata? Familia de lenguajes de consulta sobre el modelo relacional. Decimos que es una familia porque vieron que dije hace un ratito que hay dos distintos. Y está basado en fórmulas de lógica de primer orden para definir conjuntos. Entonces van a ver que es bien distinto a álgebra relacional. Acá hay bien un tema de gustos y preferencias, porque hay mucha gente que dice, ay, no, es mucho más lindo usar álgebra relacional, y hay gente, y más fácil, y hay gente que le resulta mucho más fácil y le gusta más usar cálculo, ¿no? Porque son bien distintos, ¿no? Álgebra, vieron que era el criterio de operaciones, que las voy componiendo para obtener el resultado. Acá el criterio es armar fórmulas lógicas, ¿tá? Para definir conjuntos. ¿Y conjuntos de qué? De tuplas, ¿tá? Entonces yo voy a definir el conjunto de tuplas que quiero para el resultado de mi consulta. Y esa es un poco la forma en que se trabaja. Por eso dice que una consulta en cálculo relacional es una especificación por comprensión de un conjunto de tuplas. Bueno, y acá lo que decía recién, tenemos dos tipos de cálculo, cálculo de tuplas y cálculo de dominios. En el cálculo de tuplas, las variables que uso son de tipo tupla, o sea que voy a tener variables y esas variables representan tuplas. Mientras que en cálculo de dominios, las variables representan valores de los atributos, ¿tá? Bien, bueno, y por eso solo se va a trabajar con el primero, o sea, les voy a explicar también el segundo, pero con el que se va a trabajar es con cálculo de tuplas. Entonces vamos a empezar con ese lenguaje cálculo de tuplas. La sintaxis. Bueno, y ahora van a tener que acordarse de todas las cosas que aprendieron en lógica, porque van a encontrarse como muchas cosas de lógica. Bueno, primero, esta es la forma de las expresiones de cálculo de tuplas, ¿tá? Vieron que dijimos recién que esto se hace como una especificación de conjuntos, definición de conjuntos por comprensión, que es cuando decimos, bueno, un conjunto, ¿se acuerdan que teníamos, ¿no? Que los conjuntos se podían expresar por extensión, que es cuando ponemos entre llaves todos los elementos del conjunto uno por uno, o por comprensión, que es cuando decís, por ejemplo, x tal que x mayor, pertenece a los naturales y x mayor que 5, ¿no? Esa era una forma de especificar el conjunto por comprensión. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Tenemos entre llaves, decimos t sub 1, t sub n, esto sería una tupla que la ponemos entre estos menor, mayor, ¿tá? Y estas variables t
T1, Tn van a ser los términos con los que voy a armar mi tupla resultado. ¿Tá? Ojo que esto, como justo es la T, a veces se confunde un poco. O sea, vamos a hacer toda la definición teórica de la sintaxis de esto, ¿tá? Pero entonces para definirlo hablamos de términos. Entonces la T esta es de término, no de tupla, ¿no? Y la tupla que estoy devolviendo es la que armo acá, con estos n términos, ¿tá? Entonces digo, bueno, la tupla, o sea, cada elemento de mi conjunto es una tupla, ¿no? Entonces, esa tupla va a estar formada por t sub 1 hasta t sub n términos, tal que tenemos esta fórmula, tal que se cumple esta fórmula, que es phi de x1, xn. ¿Tá? Entonces ahora vamos a definir cada una de estas cosas. T sub i son términos de la forma x sub i punto a sub k o bien de la forma c sub i. ¿Tá? xi es una variable que es una variable libre dentro de la fórmula phi, ¿tá? xi. O sea, vamos a ir anotando un poquito en el pizarrón para poder ir siguiendo la explicación, ¿no? Estamos diciendo, esta es la tupla que vamos a devolver, ¿no? Entonces estamos diciendo, bueno, estos t sub i, ¿qué son? Bueno, o son términos, ¿no? O son términos de la forma x sub i a sub k, punto a sub k, o de la forma c sub i. Si es de esta forma x sub i punto a sub k, bueno, ese x sub i es una variable libre de phi, ¿tá? O sea que este tiene que estar, acá tenemos a phi, este x sub i tiene que estar como variable libre en phi para estar acá adentro. ¿Tá? Y a sub k son los atributos, es un nombre de atributo. Así que estos t puede ser algo así o puede ser c sub i, que es una constante. ¿Tá? Entonces, a sub k, como decíamos, es un atributo de una tabla para la cual x sub i representa una tupla y c sub i es una constante de algún dominio. ¿Tá? Con esas dos cosas armo esta tupla, que es el resultado que voy a dar. ¿Tá? Bueno, phi es una fórmula donde las xi que aparecen a la izquierda de la barra son exactamente las variables libres de phi. ¿Tá? ¿Eso qué quiere decir entonces? Que todas las variables libres que yo tenga acá, ¿se acuerdan lo que eran las variables libres? Empecemos por ahí. Ahí está, cuando no están cuantificadas por un existe o por un para todo. ¿Tá? Entonces, todas las variables libres que estén en phi tienen que aparecer de este lado. Y todas las variables que aparezcan acá tienen que ser variables libres de phi. ¿Tá? Bueno, entonces, esto es lo que dice acá. Entonces ahora hay que definir bien cómo son esas fórmulas phi que vamos a armar ahí adentro. ¿Tá? Porque ahí, en phi, es donde está la resolución de mi consulta. Lo que ponga ahí es lo que me va a decir, lo que me va a dar el resultado que armo del lado izquierdo. ¿Tá? Bueno, entonces para definir a phi hay que definir dos lenguajes, los términos y las fórmulas propiamente dichas. Y a eso vamos. Entonces, términos. xi es un término si xi es una variable. C sub i es un término si C sub i es una constante de algún dominio. xi punto a sub j es un término si xi es una variable y a sub j es un nombre de atributo. Por ejemplo, xi, nosotros lo que vamos a hacer, ahora lo vamos a ir viendo, es que como mis variables representan tuplas, ¿tá? Yo lo primero que voy a tener que hacer es decir de mi variable de qué tabla es. Son tuplas de qué tabla. ¿Tá? Por ejemplo, de la tabla ventas. Como mis xi, ¿no? Mis variables van a tener que ser tuplas de alguna tabla, esa tabla tiene atributos.
Entonces, el A sub J que se usa ahí es un nombre de atributo, es uno de los atributos de la tabla de la cual XY representa sus tuplas. ¿Tá? Por ejemplo, XY es de la tabla ventas, entonces si digo XY.precio, me estoy refiriendo a el atributo precio de la tabla ventas. ¿Tá? XY.precio. Y la variable va a estar como en alguna tupla, me va a estar haciendo referencia a alguna tupla. Bueno, entonces los términos estos son los términos posibles. ¿Tá? Tenemos entonces los términos atómicos, que serían las constantes o el XY punto atributo, y no atómicos, que son los XY, que son las variables. No sé si se entiende a qué se refiere con atómico y no atómico. Es importante porque, por ejemplo, si yo digo XY mayor que 5, está mal, porque XY no es un valor atómico, XY es una tupla, entonces va a estar mal sintácticamente. Yo no puedo decir XY mayor que 5. ¿Tá? Pero si yo digo XY.precio mayor que 5, eso sí es sintácticamente está bien. ¿Tá? Bueno, y ahora vamos a ver las fórmulas que puedo armar con esos términos. Por ejemplo, T sub I, operador T sub J, donde T sub I y T sub J son términos atómicos, esto es un poco lo que les estaba diciendo recién, y el operador puede ser igual, menor, mayor, distinto o alguna otra cosa que pueda haber. Mayor igual, menor igual. ¿Tá? Entonces, necesito que sean términos atómicos para poderlos comparar con estos operadores. Después, P sub I de X sub I es una fórmula si P sub I es el nombre de una tabla y X sub I es una variable. O sea que solamente puedo tener predicados, ¿no? Esto sería el formato de predicado en lógica, para las tablas, para nombres de tablas. ¿Tá? Si yo quiero decir entonces que X sub I es una variable que representa las tuplas de la tabla ventas, o sea que X sub I va a ranguear en la tabla ventas, entonces lo que voy a decir, mi P sub I va a ser ventas, ¿no? Entonces voy a decir ventas de X sub I. ¿Tá? Bueno, después tengo esta forma para conectar fórmulas, ¿tá? Y para conectar fórmulas lo que voy a usar son estos conectivos que son binarios, que sería el AND, el OR, el implica y el sí solo sí. ¿Tá? Así que conectamos los términos atómicos, como dijimos recién, con los operadores igual, mayor, menor, etc. Y conectamos las fórmulas con estos, con el AND, el OR, el implica y el sí solo sí. Después también tenemos que not phi es una fórmula, si phi es una fórmula, o sea que también le puedo aplicar el not a una fórmula. Y por último, tenemos el existe y el para todo, que son los cuantificadores, ¿verdad? Que los puedo aplicar también a mis variables. Entonces yo puedo decir, existe XY tal que se cumple phi, y también puedo decir, para todo XY se cumple phi. Y esas son nuevas fórmulas que se pueden conectar entre sí. ¿Tá? Esto creo que les debe resultar bastante familiar y bastante entendible, pero si tienen alguna pregunta. ¿Siempre va entre paréntesis el no? ¿O la fórmula? Sí, el uso de paréntesis, bueno, lo vamos a ir viendo un poco en la práctica, pero es igual a como lo usaban en lógica. Bueno. Entonces, bueno, lo mejor, como siempre, es poder ver ejemplos para ir entendiendo, ¿no? Ejemplo 1. Tenemos este esquema que es, creo que es el mismo que veníamos usando en las clases anteriores, donde tenemos 3 tablas, Fabs, Products y Ventas, eran fabricantes, productos y ventas, ¿no? Con estos atributos.
acá faltó, tendrían que estar subrayados estos tres, perdón, estos dos y acá estos dos. Eso lo voy a corregir luego en la... y les republico la presentación. Entonces, dado este esquema relacional, ¿qué ventas fueron por un precio mayor de 50.000? Esta sería una primera consulta a contestar. Y fíjense qué sencilla que es resolver esta consulta con cálculo de tuplas. La expresión sería t, tomo una variable que le llamo t, y en el tal que viene la expresión que tiene que cumplir t para quedar en mi resultado, ¿no? O sea, lo que le llamábamos phi. Y bueno, ¿cómo sería en este caso? Bueno, por un lado diría que t es una tupla de ventas, de la tabla ventas, y después digo que t está en venta y, o sea, AND, se tiene que cumplir que t.precio es mayor que 50.000. ¿Tá? Y de esa forma estaría... ¿Qué operación del álgebra sería la que estoy resolviendo ahí? ¿Qué les parece? La selección, exactamente, es la selección porque me estoy quedando con algunas tuplas de la tabla ventas. ¿Tá? Me estoy quedando con las tuplas que cumplen que t.precio es mayor que 50.000. Otra cosa, ¿vieron lo que decíamos hoy de las variables libres? O sea, acá nuestra variable es t, ¿no? T representa tuplas y es una variable libre porque de este lado no tiene ni un existe ni un para todo. ¿Tá? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las variables libres son las que tienen que estar en mi resultado? Yo podría, eventualmente en mi resultado, tener más de una variable libre, ¿no? Ay, perdón. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre esto. ¿Se entiende esta consulta? Bien. Entonces lo que yo estoy diciendo con estas expresiones es, estoy definiendo el conjunto de tuplas donde cada tupla, yo pongo acá t tal que, lo que digo acá adentro es la condición que va a cumplir cada tupla de mi resultado. Y de esa manera defino el conjunto. ¿Tá? Segundo ejemplo. ¿Cuál sería phi? Phi es todo lo que está después del tal que. O sea, es toda la expresión esta. Y la tupla t sub 1 sería t. Claro, en este caso, como tomo la tupla entera, está bueno lo que preguntas, porque eso no me di cuenta. En este caso yo pongo t directamente, no estoy tomando algunos atributos de t, ni combinando con otros, es como que no estoy armando un esquema diferente, me estoy quedando con la tupla tal cual es la tupla de ventas. Por eso es t directamente. ¿Tá? Pero ahora vamos a ver en otros ejemplos cómo en realidad yo acá, en el lado izquierdo, puedo armar una nueva tupla con un nuevo esquema, ¿tá? Donde tengo distintas partes. En este ejemplo, bueno, ven, acá sí sucede eso. Acá la consulta dice nombre y dirección de los fabricantes que venden un producto con el precio máximo. Y esto es la resolución de un máximo, que se acuerdan en la clase pasada, el trabajo que nos daba hacer eso en álgebra relacional. Ese es un ejemplo de algo que es, creo que es más fácil de resolver en cálculo que en álgebra. Lo que nos está pidiendo entonces es los fabricantes que venden un producto con el precio máximo, o sea, el precio más grande que haya en la tabla ventas de esos fabricantes. O sea, el precio más grande que haya en la tabla ventas, devolver los fabricantes que venden a ese precio. ¿Tá? Entonces, ¿cómo hago? Bueno, primero que nada me piden nombre y dirección de fabricantes. Entonces yo ya acá armo la tupla que voy a dar como elementos de mi resultado. Va a ser algo de esta forma, t.nombre y t.dirección. Inmediatamente, bueno, lo primero que voy a pedir en mi expresión de adentro es que
T sea de la tabla FABS, porque nombre y dirección son atributos que estaban en la tabla FABS. O sea que acá también, lo que veíamos antes, ¿no? Tengo que identificar qué tablas voy a necesitar para responder mi consulta. Y para responder esta consulta necesito las dos, ventas y FABS, ¿no? Porque nombre y dirección están en FABS. Entonces, nombre y dirección lo saco, es una tupla de FABS. Y ahora tengo que poner toda una condición que tiene que cumplir mi tupla de FABS para estar en mi resultado. ¿Tá? ¿Y cuál es la condición? Bueno, la condición es que esté en la tabla ventas y que su precio sea el más grande de todos. ¿Tá? Entonces, con que exista una B es una nueva variable y que esa variable va a representar tuplas de ventas. ¿Tá? Entonces digo, existe B, abro paréntesis, ventas de B, ahí estoy diciendo B es una tupla de ventas. ¿Y qué tiene que cumplir? Bueno, que su fabricante sea el de acá. Y ahí estoy haciendo la operación de join, ¿verdad? De esa manera estoy haciendo la operación de join, cuando digo, estas dos tablas, ventas y FABS, se combinan a través de esta igualdad, la igualdad de estos dos atributos, que es el número de fabricantes que está en ventas con el número de fabricantes que está en FABS. Entonces, ventas B y número de fabricante de B, o sea, de ventas, es igual al número de fabricante de T, o sea, de fabricantes. Y, bueno, ¿cómo digo que su precio es el mayor, es un máximo? Bueno, una forma de decir que su precio es el máximo es decir que no hay otra tupla, que no hay otro lugar, otro precio en toda la tabla que sea mayor que él. ¿Tá? ¿Y cómo expreso eso? Bueno, digo, no existe B1 y tengo que ir otra vez a la tabla ventas. ¿Tá? Y se dan cuenta que acá, entonces tengo dos variables distintas que van sobre la misma tabla. ¿Tá? Entonces yo voy a decir que no existe un B1, una tupla de ventas, donde su precio sea mayor que el precio de la que estoy tomando acá. Y de esa manera, entonces, con esa expresión, estoy diciendo que esta tupla de ventas corresponde al mayor precio de la tabla. Porque no hay otra tupla, ¿tá? Cuando digo no existe algo de ventas, estoy diciendo no hay otra tupla que vaya a tener un precio mayor que el de la tupla que estoy tomando ahí. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, yo estoy explicándolo como un poco exageradamente porque creo que este es el momento para que entiendan cómo se razonan estas consultas, ¿no? ¿Está bien decir que NumF de ventas no podría estar en la tupla? ¿NumF de ventas? No entendí. Que FABS, el esquema de FABS es NumF, nombre y dirección. Sí. Como está nombre y dirección. FABS, claro, yo me quedo solo con nombre y dirección porque la consulta me pide solo eso. Solo era libre. No, pero no podría estar, porque además no sería libre. A ver, las variables, la que es libre es T, porque T no tiene ni existe ni para todo. Por eso va acá T. Y me quedo solo con nombre y dirección porque es lo que me pide la consulta. ¿Tá? ¿Alguna pregunta? Sí, perdón. Es algo sintáctico, básicamente. Sí. Nosotros podemos usar el T precio en vez de P precio en la segunda condición. T precio. No, porque T precio no existe, porque T es de FABS. ¿Está? Por eso que tengo que ir a ventas, porque ahí están los precios. ¿Está? ¿Alguna otra duda? Bueno, bien. Bien, otra cosa que hay que entender un poco de la semántica de este lenguaje
es que hay un concepto que es el universo. El universo está formado por todas las tuplas que se pueden construir con todos los dominios. Yo tengo todos los dominios de mis atributos, ¿tá?, en la tabla, y el universo que se considera para cálculo de tuplas son todas las posibles tuplas con todas las combinaciones de los dominios. Entonces, cuando yo digo variable t, si yo pongo en mi especificación de mi conjunto una variable t, en principio, y no digo nada sobre ella, esa variable t representa una tupla cualquiera de combinación de cualquier valor de los dominios, ¿tá? Entonces, el resultado de la consulta está dado por todas las tuplas del universo que cumplan con la condición expresada en la fórmula, ¿tá? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo mi variable no digo que es de tal tabla, si yo no digo de qué tabla es, el problema que tengo es que esa variable puede tomar cualquier valor. Entonces, la forma de restringir de qué tuplas estoy hablando, ¿tá?, es decir de qué tabla es esa variable, ¿tá? Bueno, entonces, esta expresión define una relación tal que el esquema tiene n atributos, bueno, esto es lo que ya dijimos, ¿no? Este va a ser el esquema del resultado, y la instancia es la formada por todas las tuplas t del universo, que decíamos recién, que tienen aridad de n, tales que phi de t es verdadera, ¿tá? O sea, lo único que tiene que pasar acá es que esto sea verdadero para que esto tome los valores que correspondan, ¿tá? Por eso, lo que les decía recién, si yo acá no digo de qué tabla son las variables que uso, el problema es que me puede hacer verdadero y darme cualquier valor. La tabla del resultado tiene exactamente n atributos con los nombres y exactamente en ese orden en que lo pongo ahí. Bien. Ahora, las fórmulas son verdaderas si cumplen. Que cuando phi es de la forma p de xi es verdadera, si solo si hay alguna tupla t en el universo tal que t pertenece a la tabla p en la base. Porque claro, para esa expresión que nosotros ponemos en la consulta, esa expresión se va a ir haciendo verdadera o falsa. Cada vez que se hace verdadera esa expresión, esos valores van a mi resultado. Esa es la forma, ¿no?, que lo pensamos. Entonces es necesario entender cuándo se hacen verdaderas cada fórmula, ¿tá?, que tengo ahí. Si es p de xi, entonces p sería una tabla y esto da verdadero cuando hay alguna tupla en esa tabla. Cuando phi tiene esta forma, ti operador tj, esto es verdadero si se cumple esa relación, ¿no? Por ejemplo, cuando decíamos hoy, por ejemplo, t.precio mayor que 50.000, ¿no? Entonces sería esto. Es verdadero cuando se cumple eso. Ahora, t sub i y t sub j, si son variables, esa condición se tiene que cumplir entre los valores que tengan esas variables en el momento de esa comparación, ¿tá? Y bueno, y el resto de las fórmulas se evalúan según la semántica de la lógica de primer orden. Así que cuando tengo, por ejemplo, mi fórmula, ¿no?, dice ventas x and x, lo que decíamos hoy, ¿no?, punto precio mayor que 3, supónganse. Lo que estamos diciendo ahí es, esto, bueno, ya sabemos que para que todo eso sea verdadero, tiene que ser verdadero cada uno de estos dos, ¿no? Esto va a ser verdadero siempre que haya alguna tupla en ventas, ¿tá? Entonces, x, hay alguna tupla en ventas, esto es verdadero. Ahora, esa x, cuando se evalúa, toma el valor de una tupla. Y en esa misma tupla es la que se aplica para esta comparación. Eso es lo que trata de explicar esa diapositiva, ¿no? Entonces, ventas toma determinada tupla
esa tupla punto precio es mayor que 3. Bueno, si esto da verdadero, entonces todo el AND da verdadero y esa variable X me va a ir hacia mi resultado. ¿Está? Esa es más o menos la idea. Bueno, entonces, observar que el universo siempre es el conjunto de todas las tuplas que es posible formar con todos los dominios de los atributos. Esto es lo que decíamos hoy. Hay que tener cuidado, es un conjunto infinito, porque hay dominios que son infinitos. Contiene tuplas de cualquier aridad, contiene tuplas con cualquier dominio y en cualquier posición. Y hay que tener en cuenta esto cuando escribimos las consultas, porque si hacemos, a veces hay cosas que podemos hacer mal, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, en la clase de hoy, cómo hay fórmulas que nos pueden, por este problema, digamos, o por no entender bien esto, nos pueden dar resultados equivocados o infinitos. Bueno, entonces seguimos con los ejemplos. Tenemos acá nuevamente estas tablas y esta consulta dice: dar nombre y dirección de fabricantes que hicieron ventas por más de 1.000 pesos. Nuevamente, entonces, nombre y dirección de fabricantes. Tengo que ir a la tabla FABS, ¿tá? Entonces, tomo variable T, atributos, nombre y dirección, tal que FABS de T, y lo que me tengo que fijar es simplemente que hayan hecho ventas por más de 1.000 pesos. Entonces, eso significa que ese FABS, ¿no? Esta tupla que estoy tomando acá en FABS, lo que tengo que fijarme es que ese fabricante esté en algún lugar de ventas con un precio mayor que 1.000. Y me alcanza con que haya una. Si está en una tupla, ya está bien. Por eso uso el existe, ¿verdad? Entonces digo T nombre, T dirección, FABS de T, y existe una tupla en ventas de ese fabricante y que el precio es mayor que 1.000. ¿Tá? Se resuelve de esa manera. Nuevamente acá, fíjense lo que les decía hoy, acá esto es lo que está haciendo el join entre FABS y ventas. Y acá otra cosa re importante, cuando hago ese join de esa manera, que lo hago con igualdades, siempre voy a hacer la igualdad a través de las claves. ¿Tá? A través de, en este caso, el que es clave en FABS y que además es clave foránea en ventas. ¿Tá? Si yo hiciera esta igualdad, en vez de comparando, bueno, en este caso es el único atributo en común, pero en otros casos, que puedo tener otros, si hago una igualdad, por ejemplo, comparando nombre igual nombre, en vez de el número de fabricante, o sea, comparando algo que no es clave, entonces seguramente voy a tener resultados equivocados. ¿Tá? Bueno, observaciones. Se asumen las reglas de eliminación de paréntesis de la lógica de primer orden. Las variables libres deberán ser las que aparezcan a la izquierda. Y bueno, en esta consulta T es una variable libre y está en la respuesta. Y B es una variable ligada porque tenemos el existe. ¿Está? ¿Todo bien hasta acá? ¿Se entiende? Bueno, otra consulta. Dar parejas de número de fabricante que vendieron los mismos productos. Bueno, y acá, parecido a algunas cosas que hicimos la clase pasada, tenemos la tabla ventas y me están pidiendo dos fabricantes que hayan vendido los mismos productos. Entonces, yo en la tabla de ventas eso no lo puedo contestar mirando una sola tupla, ¿verdad? Voy a tener que tener dos tuplas que cumplan eso para poder decir, ah, estos fabricantes están en mi respuesta. ¿Tá? Entonces, voy a necesitar tener dos veces a la tabla ventas y sacar para el resultado el fabricante que está en una tupla de ventas y otro fabricante que está en otra tupla de ventas. Entonces, es como si fuera, ahí lo veo, como si fueran dos tablas distintas, en el sentido de que voy a tener una variable B1 de ventas y una variable B2 también de ventas. Necesito que sean dos variables distintas.
¿Por qué? Porque acá mi resultado lo voy a tener que armar con esas dos variables. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces digo, son parejas de número de fabricante, por suerte, ahí fácil, no voy a tener que ir a buscar los nombres de otras tablas ni nada. Entonces digo, B1.numF y B2.numF, ese es el resultado, la tupla del resultado que voy a armar. ¿Y qué tiene que cumplir esa tupla? Bueno, B1 es de ventas y B2 es de ventas y tienen el mismo numP, ¿sí? Es el mismo número de producto. ¿Y acá qué pasa? ¿Qué les parece por qué estará puesta esta condición? Sí. Ahí está, para que no se dupliquen, pero ¿por qué se duplicarían si estamos hablando de conjuntos? Ahí está, porque los voy a tener de un lado y del otro. Entonces son tuplas distintas, serían dos tuplas distintas. Entonces, por más que son conjuntos, estarían las dos, porque son dos distintas. Sin embargo, sería los mismos números de fabricantes en primero uno y después el otro y después al revés. Entonces, por eso acá pongo mayor, para que no me pase eso. Si no, pondría distinto, ¿tá? Podría poner distinto ahí. Pero si pongo distinto, me pasa eso. Me van a aparecer los dos casos en el orden diferente. ¿Tá? ¿Preguntas? ¿Se entiende esta consulta? ¿No hay dudas? Bueno, bárbaro. Seguimos. Consulta 3. Dar los números de fabricantes, la descripción de los productos que venden y a qué precio lo hacen. ¿Tá? Bien, entonces, acá, además de números de fabricantes, me pide descripción de los productos. ¿Tá? Así que voy a tener que ir a la tabla de productos, no solamente a la tabla ventas. Voy a tener una variable entonces de ventas y una de pros, y la tupla que voy a armar es T1 numF, el número de fabricante, que lo saco de la tabla ventas, T2 punto descripción, que eso va a venir de productos, y T1 punto precio, que viene de ventas. Armo esa tupla, y después lo único que tengo que decir es, bueno, ventas y pros cumplen que tienen el mismo número de producto. O sea, acá hago el join entre ventas y pros, de esa forma, y después luego de hacer ese join, devuelvo todas las tuplas de que se arman cuando se cumple toda esta expresión, cuando toda esa expresión da verdadero. Cada vez que toda esa expresión da verdadero, son las tuplas que van a quedar en mi resultado. ¿Está? Bueno, consulta 4. Dar los nombres de los fabricantes que vendieron productos con descripción de 1. Es parecida a la anterior, pero me pide una condición para la descripción y en el resultado solamente los nombres de los fabricantes. Entonces, es parecida, pero la resolución es bien distinta. Primero, en el resultado es solo, bueno, acá puse una variable f.nombre. Eso es lo que voy a devolver. ¿Tá? Después digo, bueno, f va a salir de la tabla fabs, son los nombres de los fabricantes. Ahora, ¿qué tienen que cumplir esos fabricantes, esa variable f? Bien, tengo que ir a ventas y a productos. ¿Tá? En ventas tengo que pedir que el fabricante esté vendiendo cierto producto y a productos tengo que ir para ver que tenga la descripción de 1 el producto. ¿Tá? Entonces tengo que hacer el join con esas tablas y además acá aparece el existe, ¿no? Yo lo que voy a decir es, tomo las tuplas de fabs y lo que tiene que pasar entonces es que f esté en fabs y que exista una tupla en pros P y su descripción sea de 1
y exista una tupla en ventas, B, y en esa tabla ventas, ¿qué va a pasar? El fabricante tiene que ser el fabricante de acá, el de F. ¿Tá? Y el producto tiene que ser el que puse acá. ¿Tá? Entonces, esto es como cuando hacíamos el join entre varias tablas en álgebra relacional. ¿Tá? Acá lo hacemos de esta manera, poniendo el existe, diciendo existe quiere decir voy a buscar la tupla de productos que tenga descripción de 1, la o las tuplas. Eso lo hago con el existe. ¿Tá? Es como tomar de productos todas las tuplas que tengan esa descripción. Y existe en ventas, ¿tá? Una tupla que es del fabricante que estoy tomando para mi resultado y de ese producto. Y de esa manera, entonces, sería análogo a hacer el join. Yo les explico de esta forma, pero en realidad, para que se entienda ahora la primera vez, pero en realidad lo que hay que tratar de hacer es aprender a pensar las consultas estas desde justamente como predicados, como fórmulas lógicas, ¿no? Lo otro que les iba a comentar es sobre los paréntesis. Vieron que existe P y abro paréntesis y voy como enganchando todo, voy componiendo adentro del otro, ¿no? Existe P, abro paréntesis y adentro de eso tengo el AND, existe B y abro paréntesis, ¿tá? Y ya sabemos el alcance de cada variable, ¿tá? Eso es igual que en lógica. Sabemos que existe B va a abarcar a todo lo que esté desde acá hasta que se cierra ese paréntesis que es acá y después se cierra el otro paréntesis que es el que tiene a P, por eso yo puedo usar P acá, ¿no? Porque estoy adentro del alcance de esta variable, de existe P. ¿Tá? Así que normalmente hacemos eso, vamos enganchando, existe tal, por ejemplo, para hacer joins, pongo existe tal de tal tabla, y después ahí adentro hago existe tal otra de tal tabla, y así las voy enganchando hasta poder poner la condición. ¿Tá? ¿Cuáles eran los que se podían eliminar? ¿Cuáles paréntesis? ¿Eliminar? Sí, que decía antes. No, eso se refiere a cuando vos no pones paréntesis, cómo se interpreta. Por ejemplo, cuando tenés and y or, son las mismos criterios. Bueno, pero otra cosa también es que esto, porque es así, lo resuelvo así, ¿no? Pero a veces, eso también lo vamos a ver, necesito cerrar los paréntesis y poner un AND que va por fuera, ¿no? También puede pasar dentro de toda mi misma expresión. Eso ahora después vamos a ver un caso. Bueno, sí. Sí. No, pero eso lo podemos ver como por ley, por lo que venimos diciendo de las variables libres y ligadas. Las que están libres acá adentro de la expresión tienen que ser las que vos estás tomando afuera. ¿Tá? Y las otras tienen que estar cuantificadas. Si no van afuera, están cuantificadas. ¿Tá? Bueno, consulta 5. Dar los nombres de los fabricantes que venden todos los productos. Y acá apareció el todos. Bien, ¿cómo lo resolvemos? Decimos f.nombre, f está en fabs, o sea, fabs, f.nombre tal que se cumple que fabs de f, and, y lo que queremos es que venda todos los productos. Bueno, decimos para todo p, lo primero que tenemos que pensar es, dice todos los productos, entonces, ¿sobre dónde va el todos? ¿Sobre qué tabla o qué expresión va el todos? Pues si dijera todas las ventas, entonces el para todo iría sobre una variable que va en la tabla de ventas, pero dice todos los productos. Por eso digo, bueno, para todo P, abrimos paréntesis, ¿y qué tiene que cumplirse? Todo lo que quede adentro de este paréntesis es lo que va a cumplirse para todo P. ¿Tá? Entonces decimos, para todo P,
prods de P, and existe ventas de B donde el número de fabricantes es igual y el número de producto es igual. Esto está mal. Y pregunto, ¿por qué está mal? ¿Qué les parece? ¿No son todos los fabricantes que tienen al menos un producto vendido? Todos los fabricantes que venden todos los productos. Pero eso estaría incluido. Si decís que venden todos los productos, hay otro problema más general en esto. Sí. ¿No es porque con que exista un producto que ya no cumpla eso, no vas a tener ninguna tupla tipo en el resultado? Bueno, pero eso está bien, porque yo quiero que a ver, no entiendo lo que estás pensando. Claro, o sea, si hay un producto que ya no cumple eso... Para todo P... Bueno, pero eso está bien. Yo necesito que las que me venga el resultado... Pero hay otro problema, que está dentro... que está dentro del para todo el problema. ¿Qué le estoy pidiendo a P? O sea, yo digo para todo P y meto toda una cosa ahí adentro que se tiene que cumplir siempre. ¿Qué le estoy pidiendo que se cumpla? ¿Y qué es para todo P? ¿Qué es P en ese para todo? Es difícil igual que se les ocurra, porque uno no tiende a pensarlo así. Pero vieron que venimos hablando del universo, del universo, del universo, de nuestras variables, y venimos diciendo que las variables son, o sea, si yo digo para todo P, es cualquier tupla que se pueda armar con mi universo de valores, ¿no? Entonces yo estoy diciendo, para todo P tiene que pasar que P esté en prods y que exista ventas, bla, 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 y una cantidad de cosas más. Estoy pidiendo que para todas las tuplas posibles de mi universo, siempre todas estén en prods. Y eso es lo que está mal. ¿Está? Estoy diciendo, para todo P se tiene que cumplir, después viene todo un AND, ¿no? Entonces tiene que cumplir todas estas cosas. En particular esta, prods P. Y eso es lo que está mal. ¿Está? Eso me va a dar siempre que no. Siempre falso. Porque hay tuplas del universo que no están en prods, que están en otros lugares. Que cuando yo digo para todo P, estoy hablando de todas las tuplas. ¿Está? Bueno, está, acá está dicho. Y ahora vamos a ver cuál es la forma correcta entonces de hacer esto. En realidad lo que yo tendría que hacer es poder decir un perteneciente, ¿no? Entonces decir, esto es algo que no está en la sintaxis de mi lenguaje, pero para entender lo que nos está pasando, ¿no? Tendría que decir F nombre, F perteneciente a fabs, y para todo P perteneciente a prods, entonces quiero que pase lo que sea, ¿está? Para todo P perteneciente a prods. ¿Está? Eso no lo tenemos en nuestro lenguaje, pero sí podemos decir qué podemos usar para eso, que sería esto acá. En vez de decir para todo T, por ejemplo, perteneciente a P, que se cumpla tal cosa, lo que hago es utilizar el implica. ¿Está? Porque entonces ahora yo voy a decir, para todo P, si P pertenece a prods, entonces quiero que pase tal cosa. Y esa es la forma de hacer el perteneciente. O sea, fíjense acá, ¿no? Esto también es con el existe, ¿no? Tampoco, el pertenece no lo tenemos en el lenguaje. Entonces, no decimos existe T perteneciente a P tal que phi, sino que decimos existe T y entre paréntesis ponemos T está en P y se cumple phi. Eso es como hacemos en el existe. Bueno, ¿cómo lo hacemos en el para todo? Bueno, en vez de para todo T perteneciente a P se cumple phi, lo que decimos es para todo T, si T pertenece a P implica, o sea, que T pertenezca a P implica que se cumpla phi. ¿Está? Y esa es la forma. Y siempre que usen el para todo, siempre que usen el para todo, lo tienen que hacer luego usando un implica. ¿Está? Porque es la forma de dar
dar el lugar en donde esa variable del para todo tiene que instanciarse. ¿Tá? Si no, el para todo es todo. ¿Ah? Entonces yo tengo que reducir el universo donde esa variable se instancia, ese para todo de esa variable en tal lugar, y después viene el entonces y lo que tiene que cumplir. ¿Está? La segunda es del pertenece y la del existe es igual, equivalente a cuál. ¿Acá esto? Sí. Esto dice que si yo tengo yo necesitara decir existe T perteneciente a P que cumple phi, eso lo digo de esta otra manera. Sí, eso sí, pero tú dijiste que eran equivalentes. La de abajo al pertenece y la de arriba al. No sé a qué te refieres. Pertenece no está en el lenguaje, usamos la segunda. No, acá, como el pertenece no está en el lenguaje, lo hago de esta manera. O sea, acá tengo la expresión con el equivalente. Existe T, pertenece a P, lo hago de esta forma. Y acá para el para todo lo mismo. Como el pertenece no está, lo hago de esta forma. ¿Está? ¿Sí? Bien, bueno, ahora sí vamos a ver la forma correcta de resolver esta consulta. Darnos los nombres de los fabricantes que venden todos los productos, lo tendría que hacer de esta manera. F.nombre, tal que fabs de F, and, para todo P, ¿y qué pongo entre paréntesis? Bueno, digo, si P está en pros, entonces existe B, que es una tupla de ventas, y ahí digo que el número de fabricantes de ventas tiene que ser el mismo número de fabricantes que tengo acá arriba, y que el número de productos de ventas es el número de productos de acá, de pros. ¿Se entiende? A ver cómo se lee esa expresión, ¿la entienden? Así que, importante, cuando hago el para todo, primero, antes del implica, va qué tienen que cumplir esas tuplas que son donde está el todo. Por ejemplo, en este caso es todos los productos. Bueno, simplemente es pros P. Ahora, si yo dijera todos los productos rojos, entonces no solamente pondría pros P antes del implica, pondría pros P and P punto color igual rojo. Diría todos los productos rojos. ¿Tá? Entonces hay que pensar bien qué es lo que significa la consulta, ¿no? Para poder armarlo. Entonces, si P está en pros, entonces tiene que pasar todo esto. ¿Tá? Entonces, para todos los P que están en pros, pasa todo esto. Bueno, y todo esto es que ese producto, cada uno de estos productos, se combina con un fabricante que es el fabricante con el que me estoy quedando. Bueno, y vieron otra cosa que acá, entonces para todo pros P implica que yo tengo que poner un existe, ¿no? Yo tengo que ir a buscar a la tabla de ventas esas tuplas y hacer el join con pros y con fabs. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Bueno, y otra cosa es, siempre piensen cuando escribimos esto así, que es para cada una de estas que pongo de este lado, es una forma útil a veces de pensarlo, para cada una de estas se cumple lo que viene después. ¿Está? Porque es que se toman de a una, ¿no? Bien, seguimos. Otra consulta. Dar los nombres de fabricantes que vendieron todos los productos con descripción D3. ¿Está? Bueno, entonces como veníamos trabajando decíamos, bueno, T nombre, tal que fabs de T, y esto es lo que como les decía recién yo, ¿no? Si fueran todos los productos rojos, bueno, acá es todos los productos con descripción D3, lo tengo que poner antes del implica, ¿no? Entonces digo, si P está en pros y Pdesc igual de 3, entonces existe B de ventas de ese producto
y de ese fabricante que estoy devolviendo, ¿no? Esa sería la respuesta entonces a la consulta, ¿no? ¿Cómo resuelvo eso de que haya vendido todos los productos? Sin embargo, ¿qué pasa si no hubiera productos con descripción de 3? Claro, piensen en el... no, vacío es lo que yo quisiera que me devuelva. En realidad, como tenés que el antecesor es falso, tipo todo es verdadero. Exacto. Piensen en la fórmula lógica, ¿no? ¿Y qué pasaba con el implica? Si yo no tengo ningún producto con descripción de 3, ¿qué va a pasar con el antecedente del implica? Siempre va a ser falso. O sea, no hay ninguna instancia de esas variables que me pueda dar ahí verdadero. Entonces, como esto me da falso, ¿qué pasa con todo lo que está dentro del para todo? O sea, toda esta fórmula. Verdadero, exactamente. Entonces, para todo P, esto me va a dar verdadero siempre y me va a devolver a todos los fabricantes. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en álgebra, este problema? Cuando veíamos qué operador. ¿Se acuerdan? La división. Esto además siempre puede estar como un poco en la discusión, ¿no? Yo digo que vendió todos los productos de descripción de 3. Y bueno, si no hay ninguno, y yo podría decir que todos los fabricantes lo cumplen, porque si no hay ninguno, bueno, pero en general, cuando uno hace una consulta, no quiere esa respuesta. Si no hay ningún producto de descripción de 3, yo quiero que no me devuelva ningún fabricante, no que me devuelva a todos los fabricantes. Tenemos un invitado en la clase gatuno. Entonces, ¿cómo hacemos para que me dé vacío? No quiero que me devuelva a todos los fabricantes. Si la dejo así, me devuelve a todos los fabricantes, ¿está? Pero no quiero eso. Entonces, lo que hago es agrego un AND que me diga que existe alguna tupla de esos, ¿está? Y con ese AND, lo que hago es que si no hay ninguna con descripción de 3, me va a dar falso y no se va a cumplir todo esto y por lo tanto no me va a devolver nada en el resultado. ¿Se entiende? Pero eso igual no es independiente de lo que esté después del implica. O sea, no es que si el antecesor del implica es falso, ya no importa lo que hay después, siempre va a ser verdadero. Sí, pero esto no está después. Ah, después. Y eso es lo que iba a aclarar ahora. Ah, está después. Está. Fíjense. Bueno, escuchen, repito lo que me preguntó el compañero porque es lo que iba a aclarar ahora. Él me dice, pero no importa lo que yo agregue porque él implica, si el antecedente es falso, me va a dar verdadero. Bueno, justamente esto que agrego acá lo tengo que agregar afuera del alcance del para todo, ¿tá? Entonces, yo lo que hago, y fíjense que acá tenemos un paréntesis que se abre en este AND y un paréntesis que se abre en el para todo, ¿tá? Y otro paréntesis que se abre acá. Y acá al final se cierran los 3 paréntesis. Quiere decir que este AND que viene acá está a la misma altura que este, ¿tá? Es un AND con todo lo anterior. Entonces, si existen productos con descripción de 3, esto no va a molestar para nada, ¿tá? Va a ser como si no estuviera, ¿tá? Ahora, si sucediera que no existe ningún producto con descripción de 3, entonces todo esto me da falso, porque es un AND, ¿tá? Fíjense que es totalmente independiente, existe de todo lo demás, ¿no? Existe Q, pros Q, IQ, desc igual de 3, o sea, no usa ninguna variable de las otras, es totalmente independiente. Es solo fijarme si hay alguna tupla de esas para que no, para anular todo si no hubiera ninguna. ¿Está? Bueno, ¿se entendió?
Bueno, entonces, sí. O sea, siempre va a ser así, o sea, cuando tenga que cumplir una condición que en realidad, en este caso no hay ningún producto con descripción de 3, ¿hay que devolver vacío, no hay que devolver todo? Buena pregunta. No siempre lo voy a hacer, porque depende, hay que pensar bien en el caso particular, ¿tá? Capaz que en un determinado caso es válido que suceda eso, y es válido que me devuelva a todos, ¿tá? Pero en la gran mayoría de los casos, lo que yo voy a estar esperando es este comportamiento, y no este, ¿tá? En la mayoría de los casos voy a estar esperando este comportamiento. Ahora, entonces, el consejo es, cuando vayan a usar un para todo, y esto es siempre que uso un para todo, ¿no? Voy a usar un para todo, siempre voy a tener un implica. Entonces, siempre prestar atención, pensar si quiero que, si no hay ningún caso, si no hubiera ningún caso que se cumpliera en el lado izquierdo del implica, ¿qué quiero yo en mi resultado? ¿Tá? Siempre considerar, porque bueno, la mayoría de las veces ustedes pueden de alguna manera medio como mecanizarse de poner existe, ¿tá? Porque en general se necesita, pero el consejo es, piénsenlo, porque podría haber algún caso particular que dijéramos, no, está bien que se comporte de la otra manera, ¿tá? Porque eso es muy dependiente del caso, la intención de la consulta, qué datos son, cuál es la realidad, ¿tá? ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí, allí dice and con palabra, ¿está bien? No, está mal, deberías decir. ¿Dónde dice and con palabra? Ah, se me escapó. Otra cosita para corregir. Bueno, muy bien. Ahora vamos a comentar sobre las fórmulas seguras e inseguras. Y esto un poco es lo que ya hablamos antes cuando hablamos del universo, pero bueno, para entrar un poco más en esto y que se entienda la teoría de esto. Las fórmulas inseguras son fórmulas que permiten resultados infinitos en el cálculo de tuplas, ¿tá? ¿Por qué pasa esto? Por lo que decíamos hoy, que el universo de valores que se considera para mis variables es infinito. Entonces yo podría escribir consultas que me devuelvan infinito, y eso seguro va a estar mal. Por ejemplo, si escribo esto, t tal que not fabs de t, esa es una fórmula insegura porque me devolvería todo. O sea, todo lo que no es, perdón, todo lo que no está en fabs de t, que es cualquier combinación de mis valores posibles de mi universo. ¿Tá? Si pusiera t tal que 1 igual 1, también. Entonces, para eso se define el dominio de una expresión del cálculo de tuplas, es el conjunto de todos los valores que o son valores constantes en la expresión, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, mayor que 5, una constante, o existen en cualquier tupla de las relaciones, las tablas a las que se hace referencia en la expresión. Esta es una definición del dominio de la expresión. El dominio de la expresión entonces son o los valores que tengo en las tablas de mi base, o sea, son esos más las constantes que aparezcan. Ese es el dominio de la expresión. ¿Tá? Entonces, las fórmulas seguras son las que, cuando todos los valores de su resultado pertenecen al dominio de la expresión. Si me diera otras cosas que no están en mis tablas, es porque está mal seguramente. Es una fórmula insegura. Bueno, y acá hay ejemplos de fórmulas inseguras. Bueno, esta es insegura, pero ya como la otra que vimos recién. Esta sería una fórmula segura, ¿tá? Y esta también sería insegura porque es t tal que existe f fabs de f. ¿Tá? Esto me da verdadero y esta t me da todas las tuplas posibles del universo.
Entonces es insegura también por eso. ¿Cómo te das cuenta si son unidad infinita? Bueno, no, hay que razonarlas y sobre todo cumpliendo que sean las variables libres que tenés en tu expresión. Pero acá hay unas pautas para esto. Algunos criterios para chequear si la fórmula es segura. Pensar en la fórmula de la consulta traducida con and, or y not, ¿tá? Para ver si eso se puede traducir, voy a poder darme cuenta si es segura. Porque luego digo, si la fórmula tiene la forma con or, entonces en cada parte, cada phi sub i, deben aparecer todas las variables libres en un predicado no negado, ¿tá? Esto sería como formas, cosas que tienen que cumplir para ser segura. Si la fórmula es de la forma esta, que es con and, cada variable debe aparecer en al menos una phi en un predicado no negado. Y en realidad, bueno, recordar las asociaciones de existe con or y para todo con and, después al final están las equivalencias lógicas, ¿tá? Y razonar de esta forma y se van a dar cuenta. De todas maneras, ustedes una vez que agarran práctica de cómo pensar las consultas, razonándolas, se van a dar cuenta y no van a escribir fórmulas que no sean seguras. No es que vayan a necesitar hacer toda esta validación, ¿tá? Pero bueno, si un día tienen la duda, está bueno porque esto es como la teoría que está atrás de eso y bueno, mirando esto se puede verificar. Una cosa a tener en cuenta es que cuando uso el existe, usar el implica, por ejemplo, eso tienen que evitarlo, como dice ahí, porque eso en general no me va a funcionar, me va a dar fórmulas inseguras, ¿tá? Y bueno, y lo mismo que acá no aparece, pero si tengo un para todo, lo que veíamos hoy, si tengo un para todo siempre va un implica, ¿tá? Porque si no pongo, si pongo un para todo y después tengo otras cosas y no tengo el implica, eso tampoco va a funcionar, ¿tá? Entonces, tener un poco también eso como ya después bien entrenado, que cuando tengo existes no hay implicas, lo que hay son ands, y que cuando tengo para todo lo que hay son lo que hay es un implica, ¿tá? Bueno, hasta ahí entonces todo lo que vimos ahora fue cálculo de tuplas. Vamos a ver un poquito sobre este lenguaje que es el cálculo de dominios, que es parecido pero diferente. El cálculo de dominios, la diferencia es que el universo de las interpretaciones es la unión de todos los dominios. O sea que nuestras variables, en el otro caso nuestras variables son tuplas, ¿tá? Acá nuestras variables son atributos, van a tomar valores de atributos, ¿tá? Las fórmulas tienen esta forma. Y esto es igual, ¿no? Es una variable o una constante, también tiene que aparecer libre en phi, y phi es una fórmula de primer orden. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿cómo se hace en cálculo de dominios? ¿Cómo sería una expresión? Bueno, por ejemplo, sería nom_dir, ¿no? Son dos variables, una se llama nom y otra se llama dir. Tal que existe nf, otra variable, que cumple que fabs se aplica sobre nf, nom y dir, and ventas se aplica sobre nf y usamos dos rayitas cuando no importan los valores que pueda haber ahí, ¿tá? Pero tengo que poner, o sea, ventas tiene 3 atributos, entonces pongo nf, guión, porque ahí no importa lo que haya. Y lo que estoy diciendo acá, ¿cómo estoy haciendo el join? Porque le llamo igual a la variable, ¿no? nf acá y nf ahí, lo que estoy diciendo es que esas tienen valores iguales, ¿tá? Y así es el cálculo de dominios. O sea, cambia totalmente la forma de pensar. Mis variables ya no son tuplas, mis variables son atributos, ¿tá? Entonces, acá las igualdades no son necesarias, aunque se pueden usar.
no digo NF de acá es igual a NF de allá, sino que lo pongo con el mismo nombre y ya está. Entonces quedan como mucho más simples las consultas. Y los atributos que no se necesitan se pueden poner con un guión. Y también podría poner constantes acá adentro, ¿no? Si pongo un nombre acá, Pedro, entonces ya estoy pidiendo que esas tuplas tengan el nombre Pedro. ¿Está? Y de esa manera se trabaja. Bueno, acá hay ejemplos de cálculo de dominios. No sé, por ejemplo, fíjense, ventas, acá se pone 100, dar descripciones de productos vendidos a 100 pesos, directamente pongo en ventas el valor 100, el join lo hago poniendo NP acá y NP acá, y ahí devuelvo las descripciones. ¿Está? Se hace bien distinto. Bien, eso es cálculo de dominios. Y ya llegando al final, en general sobre algunas cosas sobre cálculo relacional, que es todo lo que estuvimos viendo. ¿Se acuerdan que hoy decíamos que hay una cosa que se llama la pragmática, que es, bueno, más allá de la sintaxis y la semántica de mi consulta, estar haciendo bien la consulta para que me devuelva lo que yo realmente espero, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo estas dos tablas, docentes, CI, nombre, DIRTEL y estudiantes, CI, nombre, DIRTEL, tienen el mismo esquema, pero una es docentes y otra es estudiantes. Y me dicen dar el nombre y la dirección de los estudiantes que son docentes. Esto sería una forma de resolverlo con cálculo de tuplas. Tomo el nombre y la dirección de estudiantes, ¿no? Variable E, estudiantes E. Y después digo que además se cumpla que exista una tupla de docentes que tiene el mismo nombre. ¿Está? ¿Y eso qué problema tiene? Yo lo mencioné hoy. ¿Cómo? El nombre no es la clave. Por eso esa consulta estaría mal y la que realmente habría que hacer es esta. ¿Está? Esto es un ejemplo bien fácil de algo que yo dije hoy más temprano, que es que siempre el join lo tenemos que hacer por la clave para que esto funcione bien. ¿Está? Si no, ¿qué pasaría? Que si tengo un estudiante y un docente que tienen el mismo nombre, eso me va a devolver eso en el resultado, que está mal, porque si no son la misma persona, estaría mal. Bueno, esto, ¿no? Siempre ir a las claves del elemento y relacionar las tablas a través de las claves. Ojo, porque a veces mis tablas tienen, la clave son 3 atributos. ¿Tá? Y si mi clave son 3 atributos y en otra tabla aparecen esos 3 atributos, el join lo voy a tener que hacer a través de los 3. Entonces, eso a veces en las consultas de cálculo de tuplas quedan bastante como pesadas y largas, porque voy a tener que decir este atributo igual a este, y este igual a este, y este igual a este. O sea, para hacer un join tengo que poner la igualdad entre los 3 atributos. ¿Tá? Pero si no lo hago así, está mal. Y bueno, para terminar, les queda ahí al final las equivalencias lógicas que les pueden ser útiles cuando a veces escribimos una expresión que termina quedando bastante compleja, y bueno, y tenemos que usar el conocimiento de lógica para entender si está bien lo que estamos haciendo. ¿Alguna pregunta final? Bueno, muy bien. Entonces, en la próxima seguimos con esto.